Navarralde organiza un curso online sobre historia de Euskal Herria, historia de Navarra, en definitiva Euskal Herria ha sido Navarra en su historia, y bueno, es una historia que normalmente desaparece, que no está disponible, porque la historia que se trabaja pues, en los institutos, en las escuelas, en la enseñanza, es una historia oficial política, es la de los estados. No somos estado, luego nuestro pueblo pues, no se relata, el relato de nuestro país no se cuenta. Esta historia nos permite conocer episodios de nosotros mismos, de nuestra población, que normalmente no se transmiten, como puede ser la batalla de Amaiur, la batalla de Orreaga, bueno, aspectos como la conquista de 1512 o de 1200 y otros pues eso, ¿no? Nuestra propia organización como país, nuestros castillos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos permite también conocer aspectos que normalmente van unidos a la historia, pero que quedan un poco de lado, como puede ser pues, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra lengua, la existencia de la lengua vasca, ¿no? O incluso también la territorialidad. Hoy en día tenemos una perspectiva de la territorialidad en la que nuestros territorios, nuestras provincias están separadas, pues Navarra, Vascongadas, Iparralde, etc. Y sin embargo en la historia han existido como tal, o sea, como país, como pueblo, ha sido Navarra, un estado como tal, o en fenómenos concretos como pueden ser las guerras carlistas u otros, se ha manifestado que hay un pueblo en su integridad. Todo eso lo podemos ver en este curso online que organiza Navarralde sobre la historia de Navarra, sobre la historia de Euskal Herria.